Buenos días. Hoy vamos a grabar un ejercicio que vamos a registrar en la ecuación fundamental que se llama el ejercicio Pandora. Voy entonces a compartirles la pantalla, tanto el ejercicio, lo vamos a hacer en tema de Excel por facilidad aquí para hacer el video y vamos desarrollándolo. Entonces, mm, aquí tenemos el Excel. Vamos también a abrir el Word, donde tengo ya el ejercicio. Y entonces vamos a ir leyendo el ejercicio y vamos a ir clasificando. Entonces, en primera instancia, dice que al iniciar el mes de agosto, la empresa comercial Pandora, cuando habla de una empresa comercial, se refiere que es una empresa que compra un producto y lo vende. Presenta las siguientes cuentas con sus saldos. Es decir, esta es una empresa que ya está constituida, que al inicio del mes de agosto tiene unas cifras, viene de ejercicios anteriores, de transacciones anteriores, y esto es lo que tiene. Unas cuentas por cobrar que vamos a ir clasificando, entonces, unas cuentas por cobrar, que es un derecho en el activo de 38.000. Tiene unos equipos de sistemas, computadores, impresoras, por 8.000. Voy más bien a abrir aquí una y lo vamos a dejar para sumarlo fácilmente. Entonces, permítanme aquí y aquí. Entonces, más bien hagámoslo aquí. Cuentas. Entonces, cuentas por cobrar, 38.000. Equipos de sistemas, un activo por 8.000. Efectivo o caja disponible, también se le conoce, 18.000. Cuentas por pagar a proveedores, es un pasivo, todo lo que diga por pagar significa que son empresas, son proveedores que le suministran mercancías a la compañía para que la compañía venda. Cuentas por pagar a proveedores por 52.000. Deudores varios. Deudores varios es una cuenta del activo. Son personas, son empresas que pueden deberle a la compañía. Por ejemplo, la empresa les prestó dinero, o la empresa, digamos que les prestó algún tipo de servicio y no se lo han pagado. Es muy similar, digamos, a las cuentas por cobrar, pero esto es simplemente, más que todo, préstamos en efectivo que le hacen. Entonces, es un activo porque es un derecho a favor de la empresa que cobrará en algún momento. Intereses pagados por anticipado. Todos los pagos por anticipado son activos porque son derechos, son pagos que se han hecho, salidas de efectivo que se han hecho para un servicio que se va a recibir en el futuro, pero que hasta el momento no se ha recibido. Entonces es un activo, está a favor de la empresa. 2.000. ¿Qué va a ocurrir con estos intereses cuando transcurra el tiempo y se causen? Se volverán una pérdida porque se disminuye ese activo, y la doble partida es que esa pérdida porque se ha recibido el servicio. Mercancías por 56.000. Las mercancías o el inventario de mercancías son los productos que tiene la empresa para vender, el stock que tiene. Unos vehículos que tiene precisamente para suministrar, llevar los domicilios.
Obligaciones bancarias. Las obligaciones bancarias generalmente son deudas que la empresa tiene con el sistema financiero, principalmente con los bancos. Muebles y enseres. Dentro de los muebles y enseres que son activos, tenemos, por ejemplo, sillas, escritorios, mesas. Podemos tener también, digamos, gabinetes que puede tener. También se pueden encontrar tableros, lámparas, ese tipo de cosas son muebles y enseres por 31.000. Impuestos por pagar, como nos está diciendo, es por pagar, son deudas que la empresa, en este caso Pandora, tiene con el Estado por 1.800. Tenemos también sueldos por pagar, que son deudas que la empresa tiene con los empleados. No es una cuenta muy común, realmente uno no queda debiendo muchos sueldos porque pues si no los empleados se irían. Pero pues digamos que en este caso, pues, puede que la empresa ha reconocido que ha recibido un servicio, pero que todavía no se los ha pagado a los empleados. Y un capital social o unos aportes por 30.000. Como ustedes se ven, esto ya fue registrado. Todo esto son saldos, son situaciones finales del mes de julio y que inicia con el mes de agosto. Entonces, seguramente durante el mes de agosto se irán haciendo unas transacciones y con respecto a esta información y otra que pueda salir, y al final del mes de agosto se volverán a determinar estos saldos, que es lo que hablamos como el resumen, que es el estado de situación financiera, y ese resumen que tendremos al final del mes de agosto será el inicial del mes de septiembre. En este caso vamos a mirar si nos pide solo el registro de las transacciones o nos pide algo extra. Entonces, una vez que hemos registrado esos saldos, nos dice el ejercicio que se requiere colocar estas cuentas en la ecuación fundamental. Miren que no me está diciendo que registre una transacción. Yo no sé dónde salieron las cuentas por cobrar o el equipo de sistemas. Determinar la utilidad por equilibrio de la ecuación y registrar las transacciones que figuran a continuación correspondientes al mes de enero. No me está diciendo más, simplemente registre las transacciones. ¿Qué significa determinar la utilidad por equilibrio de la ecuación? Esto es un tema académico, pero si nosotros tenemos en cuenta la doble partida, la sumatoria del activo debe ser igual al pasivo más el patrimonio. Vamos a mirar cuánto tenemos en activos. Voy a sumar desde aquí hasta aquí y me dice que tenemos 163.500. Vamos a sumar cuánto tenemos en pasivos. 91.600. Si el ejercicio estuviese cuadrado, como siempre ocurre en la vida real, pues la suma de los pasivos y el patrimonio, o sea, los 91.600 más el capital que da aquí de 30.000, nos debería dar los 163.500. Pero en este caso no está bien cuadrado y por eso nos dice determine la utilidad por equilibrio. Entonces, si nosotros sabemos que aquí hay 91.600 y aquí hay 30.000, vamos primero a sacar la diferencia. Sabemos que los 163.500 deberían ser iguales a la suma del pasivo más el patrimonio. Tenemos una diferencia de 121.600. O sea, todavía tenemos que sumarle algo al pasivo más el patrimonio para que nos equilibre con el activo. Por eso es que nos está diciendo el ejercicio que lo cuadremos con una utilidad. Entonces, ¿cuánto nos hace falta para ello? Entonces voy a poner esto menos esto. Nos hacen falta 41.900.
que como nos hacen falta de este lado, los vamos a poner como una utilidad. Entonces, utilidad 41.900. Ahora bien, si yo sumo esto más esto, nos da 71.900. Y si yo sumo que el pasivo más el patrimonio me debe dar lo mismo, ahí lo tenemos cuadrado. ¿Qué habría ocurrido? También habría sido posible que el pasivo más el patrimonio dé una cifra superior. ¿A qué me refiero? Vamos a suponer aquí que tenemos 0 aquí y tenemos un capital de 70.000, que eso fue lo que nos dio el ejercicio. Y nos dice, cuadre el ejercicio por diferencia en la ecuación fundamental. Entonces, si nosotros sumamos, perdón, nos tocaría poner todavía más, 80.000. Si nosotros sumamos el pasivo más el patrimonio, los 80.000 del patrimonio más el pasivo de 91.600, nos da 171.600. Miren que en este caso es mayor el pasivo más el patrimonio que el activo. Cuando ocurre esto, entonces tenemos que cuadrar el ejercicio ya no como una utilidad, sino como una pérdida. En este caso nos está diciendo de 8.100. Entonces, si yo pongo en el patrimonio pérdida de 8.100 y lo que hago es resto al capital social la pérdida, esto nos debería dar los 163.500 y estaríamos cuadrados. Como les digo, esto es simplemente académico. En la vida real esto debe estar cuadrado, pero aquí nos está diciendo cuadre, la utilidad o pérdida debería ser por equilibrio de la ecuación. Entonces, inicialmente teníamos 30.000 y para cuadrar el ejercicio teníamos que sumar 41.900 a la utilidad. Entonces vamos a poner utilidad 41.900. Y deberíamos estar cuadrados. Verifiquemos esto. Sería esto más, claro, es que aquí está esto, pero aquí no sumamos esto, bien, entonces, ¿por qué lo restamos? Entonces, esto más la utilidad. Miren. Y esto nos daría 163.500. Y ahí estaríamos cuadrados. Ya así podemos, ahora sí, registrar transacciones en la ecuación fundamental. Y aquí voy ya precisamente a minimizar este para que veamos solo Excel. Y dice, ustedes lo pueden ir siguiendo, yo tengo aquí el libro ya. Entonces, vamos a registrar la primera transacción. Entonces, la primera transacción nos dice que hace un abono a la obligación bancaria de 40. Esa sería la primera transacción. Entonces, si yo hago un abono a la obligación bancaria, significa que está saliendo de mi efectivo 50.000 para pagar algo, abonar a la deuda que es la obligación bancaria. Entonces, lo primero es saco del efectivo menos 5.000 como una fuente la capacidad de disponer de un activo. ¿Cómo utilizo los recursos? Utilizo los recursos disminuyendo las obligaciones bancarias en 5.000. Como un uso, la capacidad de cancelar una obligación. Estoy utilizando los recursos para cancelar la deuda.
Dice adicional a eso que paga 40 de intereses vencidos. ¿Qué son los intereses vencidos? Son los intereses que no es que yo los deba de antes, porque si no tendría unos intereses por pagar, sino son los intereses que tengo que pagar en ese momento que es al finalizar el mes de agosto. Entonces, no es que deba de julio o de junio, sino que llegó el final del mes de agosto y tengo que pagar los intereses del mes de agosto. Entonces, saco del efectivo nuevamente 40 como una fuente, la capacidad de disponer de un activo y esos intereses que pago, que como les digo, no son que los debo, si no tendría unos intereses por pagar, serían los saldos, son los intereses del periodo, se reconocen como una pérdida. Entonces, pérdida de 40, uso la capacidad de perder. Se perdió porque se recibió un servicio por parte del banco. Miren que cuando yo disminuyo la obligación bancaria, yo no estoy perdiendo. Yo pierdo es por los intereses que tengo que reconocer de esa deuda. También nos dice que se pagan intereses de 3 meses anticipados por el saldo a razón del 24% anual. Entonces, pagamos intereses sobre el saldo. ¿Cuál es el saldo de la deuda? Si yo tenía 37.000 y he abonado a la obligación bancaria 5.000, significa que todavía debo 32.000. Recuerden que uno paga intereses sobre el saldo de la deuda, sobre lo que debe. ¿Sí? En este caso tenía 37, pagué 5, reconozco intereses sobre 32. Entonces, podría ser la siguiente transacción. Como les digo, siempre hagamos las transacciones fuera de la ecuación. Podría decir 32.000 por, abro paréntesis, nos dice que es el 24% anual. Si yo divido 24 sobre 100, eso me da 0.24. Como esto es anual, lo voy a dividir, porque es el 24% de todo el año, lo voy a dividir por 12 para sacar el interés de un mes, o lo voy a dividir por 360 porque el año tiene 360 días y saco el interés de un día. Y esto me da el interés de un día. Y como me dice que estoy pagando intereses por 90 días, porque son 3 meses, lo multiplico por 90. Si yo registro esta operación, esto me da 1920, ¿sí? Esa es la transacción. Entonces, si yo pago intereses por el saldo anticipados, significa nuevamente que yo saco de mi efectivo menos 1920 como una fuente la capacidad de disponer de un activo y reconozco que si estoy pagando por anticipado, todavía no he recibido ningún servicio. ¿Qué es no recibir ningún servicio en los intereses? Pues que tengo a mi favor esos intereses por 3 meses. En la medida en que vayan pasando esos meses, ese derecho a mi favor se va disminuyendo y se vuelve una pérdida. Pero en este caso es, pagué por anticipado 3 meses. Entonces, un pago por anticipado es un activo y entonces registraría intereses pagados por anticipado de más 1920 como un uso, la capacidad de adquirir un activo. Y esa sería la transacción. ¿Estoy cuadrado? Sí. Menos 5.000 y menos 5.000, primera parte cuadrada. Menos 40 aquí, 40 en el patrimonio,
menos la pérdida significa que está restando, entonces, bien. Menos 1900 más 1920, 0, igual a 0 más 0 estaría cuadrado, y esa sería la primera transacción del almacén que se llama Pandora. Como ustedes pueden observar, salió precisamente de los saldos. Disminuye el efectivo, disminuye las cuentas por pagar, ¿sí? Vamos a mirar qué más dice. La siguiente transacción nos dice, y de todas formas quiero revisarla aquí, dice, vende el vehículo en 12,000, recibe una cuota inicial de 7,000 y una letra a 3 meses. El comprador se compromete a pagar intereses mes vencidos a razón del 1%, de esto ya han pasado 15 días. Entonces, vamos paso por paso. Vende el vehículo antes. Alguien me diría, Juan, pero esto si fue el 1 de agosto que se pagaron los intereses y estoy a final del mes de agosto, se debería disminuir el pago, el derecho de un mes. Claro, eso es cierto. Como en el ejercicio no lo está diciendo, pues vamos a asumir que esto se pagó el 30 de agosto y que por eso no hay que disminuir y corresponde a los meses de septiembre, octubre y noviembre. ¿Sí? Si no, tendríamos que haber reconocido que han pasado unos días, que han pasado 15 días, que esto fue el 1 de agosto y habría que reconocer la disminución de ese derecho. Vende el vehículo en 12,000. Bueno, ¿cuánto teníamos el vehículo? El vehículo lo teníamos registrado en libros en 10,000, por eso es que existe el saldo. Que no podríamos vender un vehículo que no tenemos. Entonces, si vendemos el vehículo en 12,000, lo primero que tenemos que hacer es disminuir el vehículo en lo que lo teníamos registrado, en nuestro costo, o sea, de 10,000. ¿Sí? Si yo tengo 10 menos 10, 0 ya no tendría el vehículo. Lo vendí en 12,000. Si lo vendí en un mayor valor de lo que me costó 10 o lo tengo registrado en 10 y lo vendí en 12, tengo una ganancia y vamos a llamar una utilidad de 2,000. ¿Cuál es el uso aquí? ¿Y cuál es la fuente? El uso de dónde estoy disponiendo para obtener recursos del activo. Entonces, uso, fuente, capacidad de disponer de un activo. ¿De dónde estoy obteniendo los recursos? Del activo. Aquí también tenemos una fuente. ¿Cuál es la fuente? La capacidad de ganar, porque pues realmente ganamos 2,000 del mayor valor al que vendimos el activo. Se recibe una cuota inicial de 12,000, o sea, de esos 12,000 recibimos 7,000 como cuota inicial. Entonces, efectivo menos 7,000, uso, capacidad de adquirir un activo. Y si recibimos 7,000 y eran 12,000, pues sí o sí, obligatoriamente tenemos que tener un activo. ¿Por qué? Porque ya nos pagó 7,000, quiere decir que el señor que nos compró ese vehículo, porque nosotros somos los que lo vendemos, nos está debiendo 5,000 pesos, porque 7,000 más 5,000 nos da 12,000. Entonces dice, y una letra a 3 meses. El comprador se compromete a pagar intereses mes vencido. Entonces, primero vamos a registrar la letra. Entonces, tendríamos que una letra o letras una letra por pagar o un documento por pagar de más 5,000 como un uso, la capacidad de adquirir un activo. ¿Sí? ¿Qué significa?
Y lo voy a pintar aquí más o menos intentando porque no tengo aquí mi tableta, pero supongamos lo siguiente. Si esto ocurrió en el momento cero y nos está diciendo que en 30 días nos va a pagar intereses, porque dice que el comprador se compromete a pagar intereses mes vencido a razón del 1% mensual. ¿Qué significaría esto? Que si el comprador me debe 5.000 y me va a pagar intereses mes vencido, significa que al día 30 me va a pagar ¿cuánto? 5.000 por el 1%, que es 0.01, 1 dividido 100. Como esto es mensual, dividido 30 y todo esto por 30, claramente esto me da 50. Entonces, significa que dentro de 30 días, yo voy a recibir 50 de intereses. Pero me está diciendo, y eso es lo que se habla de la causación, que de esto ya han pasado 15 días, o sea, que yo estoy en la mitad. Como yo estoy en la mitad, significa que ya ha transcurrido este tiempo en que el comprador ha tenido mi plata. ¿Sí? Yo lo estoy financiando. Como el comprador ha tenido mi plata y no me ha pagado intereses, yo ya puedo decir que por él haber tenido mi plata, yo ya puedo reconocer que me he ganado 15 días de intereses. ¿Cuándo me los va a pagar? El día 30. Pero eso es justamente el principio de la causación, acumulación o devengo. Dice, oiga, reconozca una utilidad si usted ha prestado un servicio. ¿Prestamos un servicio? Sí, de una u otra forma. Le prestamos el dinero y la persona pues no nos la ha pagado. Entonces, por haberle prestado el dinero, pues la ganancia se llama el interés. Entonces, ya nos hemos ganado 15 días. ¿No los ha pagado? No, no los va a pagar dentro de 30 días. Entonces, como ya pasó el tiempo, podemos decir que nos hemos ganado 15, 25, 15 días o 25 pesos. ¿Que cuándo nos lo van a pagar todo? Dentro de 30 días. Pero la contabilidad dice, oiga, reconozca que como usted está aquí en la mitad, ya puede decir que se ganó estos 15 días. Entonces, sería la doble partida. Entonces, registraríamos entonces que tenemos a los 15 días unos intereses por cobrar de más 25, ¿sí? Porque eran 50, entonces la mitad son 25. Uso, capacidad de adquirir un activo, y la doble partida sería una utilidad de más 25 como una fuente, la capacidad de ganar. Entonces, ¿estaríamos cuadrados? Sí. Menos 10.000, menos 7.000, menos, perdón, esto es efectivo más 7.000 porque estamos recibiéndolo. Entonces, menos 10 más 7, porque recibimos en efectivo, menos 10 más 7 menos 3, más 5 más 2 más 25 más 2, 25. Más 2 más 25 más 2, 25. Estaríamos cuadrados, ¿sí? Aquí era el efectivo positivo porque si nosotros recibimos como cuota inicial, significa que aumentó nuestro efectivo como un uso la capacidad de adquirir un activo. Y esa sería la siguiente transacción, ¿sí? Siguiente transacción.
La siguiente transacción dice que paga 300 por el mantenimiento del computador por 6 meses, a partir de este mes. Entonces, si pago 300 por 6 meses, sería efectivo menos 300, fuente, capacidad de disponer de un activo y doble partida. Como son 6 meses a nuestro favor, tenemos un mantenimiento, vamos a ponerlo, pagado por anticipado de más 300. Uso, capacidad de adquirir un activo. Pero bien, aquí volvería la pregunta, como en este caso aquí de los intereses. ¿Cuándo pagamos los intereses, el mantenimiento? ¿A partir del mes de septiembre o a partir de este mes de agosto? Y ahí el ejercicio nos está diciendo que es a partir de este mes. O sea que si yo estoy haciendo, como les decía, los cierres al final de un periodo, pues yo, si esto hubiese sido pagado el 30 de agosto, vamos a suponer que es este mismo, borramos esto. Si esto fuese pagado el 30 de agosto, pues yo no podría decir que algo se ha causado, ¿sí? Yo he pagado 3 meses. El día a 60 y el día 90. 3 meses. Pero estos, la pregunta es ¿cuándo los pagué? ¿Aquí el 30 o aquí en el momento cero? Y el ejercicio nos está diciendo, lo pagó porque a partir de este mes, o sea, este mes yo ya debo reconocer que se ha causado, porque si no habría hecho a partir del 1 de septiembre. Y ahí no tendríamos que hacer ninguna causación, ninguna pérdida, reconocer una pérdida. Pero como es a partir de este mes, tenemos que decir que si 300 es para los 6 meses, ¿cuánto será para un mes? Entonces 300 dividido 6 me da 50 también. Quiere decir en ese orden que nuestro mantenimiento pagado por anticipado se ha disminuido en 50 como una fuente. La capacidad de disponer de un activo y es una pérdida porque recibimos el primer mes de mantenimiento porque fue a partir de este mes de 50 como un uso, la capacidad de perder. ¿Es claro? Un error muy frecuente es que los estudiantes me pongan efectivo menos 300, mantenimiento pagado más 250, pérdida de 50. Ahí les cuadra el ejercicio, pero es que el mantenimiento me queda en 250. Ese es mi resumen, esa será mi situación final al final de agosto. Yo no adquirí 250, yo adquirí 300 y se disminuyó por la causación de un mes de 50. Siguiente transacción. La siguiente transacción dice que mercancías que le costaron 18,000. Miremoslo también. Mercancías que le costaron 18,000 las venden 25,000. Así, 10,000 de contado y el saldo a crédito. Entonces, miremos lo siguiente. Miremos. De estas mercancías que tenemos por 56,000, vamos a sacar 18,000 que nos costaron. Entonces, mercancías menos 18,000. ¿Cuál es la fuente? ¿De dónde obtengo los recursos? Del activo, que es mercancías. Fuente, capacidad de disponer de un activo. ¿En cuánto las vendí? En 25. Si yo las vendí en 25 y me costaron 18,000, significa que estoy ganando 7,000. Entonces yo tengo una
ganancia. Utilidad más 7.000 como una fuente, la capacidad de ganar. He prestado un servicio, he vendido, y yo no vendo por debajo de mi costo. Pues no se trata de venderlo así. ¿Sí? Entonces, gané. ¿En cuánto las vendí? En 25. De esos 25 que me deben o que he vendido, el cliente me da 10.000. O sea, recibo en efectivo más 10.000 como un uso, la capacidad de adquirir un activo, y si las vendí en 25, me dieron 10, pues significa que todavía tengo a mi derecho una cuenta por cobrar de 15.000 pesos. ¿Sí? Y entonces deberíamos estar cuadrados. Menos 18.000 más 10.000 serían menos 8.000. Menos 8.000 más 15.000, 7.000. Igual a 7.000. Y estaríamos cuadrados. Y este sería un uso de capacidad de adquirir un activo. Siguiente transacción. La siguiente transacción nos dice paga cuentas a proveedores. Antes que eso, si yo quisiera saber cuánto me queda entonces al final del mes de agosto, si no hay más transacciones de venta de mercancías, ¿cuánto me quedan en mercancías? Pues 56 menos 18 y ese será mi saldo. Paga cuentas a proveedores por 9.000. Si yo pago, saco de mi efectivo 9.000 como una fuente, la capacidad de disponer de un activo. Y miren, aquí no hay una pérdida. Yo no pierdo por pagar a alguien que debo. Significa que se disminuye la cuenta por pagar. Y de estos 52.000 me está diciendo que estoy pagando 9.000. Entonces, cuentas por pagar a proveedores menos 9.000. ¿Cómo estoy utilizando los recursos? ¿Cómo estoy utilizando los recursos que obtuve del efectivo? Cancelando una obligación. Y al final, ¿cuánto me queda en saldo a proveedores? Pues yo digo 52 menos 9.000. Entonces, 52 menos 9.000 me darían 43.000 pesos. Y vamos para la siguiente transacción. Transacción número 6. De todas formas, verifiquemos aquí. Cobra cuentas a clientes por 20.000. Si yo cobro, significa que estoy recibiendo de mis clientes esa plata que me debían. Entonces recibo en efectivo más 20.000 como un uso, la capacidad de adquirir un activo. Y como les digo, si estoy cobrando, ahí no hay una utilidad. ¿Cuándo hubo la utilidad? Cuando hice la venta y el cliente me quedó debiendo. Aquí simplemente el cliente me está pagando. Entonces, mi cuenta por cobrar se disminuye en 20.000 como una fuente, la capacidad de disponer de un activo. ¿De dónde estoy obteniendo los recursos? De mi cuenta por cobrar. ¿Qué estoy haciendo con esos recursos? Adquiriendo otro activo que se llama el efectivo. Miren que este es el caso contrario de esta transacción. Esta transacción para el cliente habría sido efectivo menos 20.000, cuentas por pagar a proveedores menos 20.000, porque yo le estoy suministrando a esa persona también mercancías y yo soy un proveedor para esa persona. Séptima transacción.
Vamos a revisarla también aquí y vamos a decir que en la séptima transacción dice, paga sueldos por 2.800 de haber, después de haber descontado 200 de seguridad social, correspondiente a lo que deben pagar los empleados y 190 por retención en la fuente. Esta partida, o sea, esta cuenta, esta transacción, pues incluye los sueldos por pagar. Entonces, quizá esta es una de las transacciones más interesantes y entonces vamos a hacerla paso por paso. Entonces, recuerden lo siguiente. Yo les dije que para el registro de la transacción de todo lo que tiene que ver con la nómina sería A menos B igual a C. Que C es lo que se paga en efectivo por esa nómina. Que B son los descuentos a empleados. Y que A es el valor de la nómina o la pérdida. Entonces, miremos lo siguiente. Digamos, no tengamos en cuenta esa última parte que dice, esta partida incluye los sueldos por pagar. Por el momento vamos a eliminar y vamos a decir que es solo lo primero. ¿Cómo sería lo primero? Paga sueldos por 2.800 después de haber descontado 200 de seguridad social correspondiente a lo que deben pagar los empleados y 190 por retención en la fuente. Ya, digamos que no es más. Entonces, si eso fuera así, lo primero, y como yo les decía, lo más fácil es registrar los descuentos a empleados. Entonces voy a poner 200 de seguridad social y 190 de retención en la fuente. Ahora la pregunta es saber dónde van los 2.800. Y miremos que el ejercicio nos está diciendo, paga sueldos por 2.800 después de haber descontado. Entonces, ahí es donde está el tema. ¿Es A o es C? Paga sueldos por 2.800 después de haber descontado. En ese caso, es C. ¿Por qué es C? Porque nos está diciendo después. O sea, esto se pagó después. Primero le quitó esto y ya después esto fue lo que pagó. Otra cosa es que el ejercicio hubiese dicho, paga la nómina de sueldos por 2.800 descontando. Ah, entonces aquí va. Pero aquí está diciendo después de haber, o sea, ya reconoció esto que disminuyó. Entonces, si yo reconocí esto, significa que saqué del efectivo 2.800, pero ya le había descontado, luego tengo que sumarle esto. Entonces, estos serían 3.190. ¿Sí? Entonces, ¿yo cómo registraría eso? Pues la pérdida de 3.190 como un uso, la capacidad de perder. Tengo una seguridad social por pagar de más 200 y una retención en la fuente por pagar de más 190. Fuente capacidad de contraer una obligación y se sacó del efectivo 2.800 como una fuente capacidad de disponer del activo. Ese sería el ejercicio si no tuviera esta parte que dice, esta partida incluye los sueldos por pagar. Pero está diciendo que incluye los sueldos por pagar. Entonces, miremos los sueldos por pagar. Miremos
que los sueldos por pagar que debemos tener aquí son 800. Quiere decir que dentro de estos 2.800 hay 800 que son de los sueldos por pagar. Entonces no podemos decir que la nómina es de 2.800. Entonces tenemos dos opciones. O uno decimos, mire, la empresa sacó 2.800, pero sacó del efectivo 800 para pagar sueldos por pagar, ¿sí? Y el resto, o sea, 2.000, fueron para la nómina de este mes, ¿sí? Entonces, si eso es así, miren, 2.000 y menos 800, 2.800, entonces significa que lo que es de la nómina del mes de agosto fueron 2.000. Entonces, 2.000, y entonces en este caso, pues 2.000 más 200 más sería entonces 2.390, y esa sería la pérdida de este periodo. ¿Y por qué esta es la pérdida de este periodo? Porque si tenemos sueldos por pagar del periodo anterior, significa que en el mes de julio una transacción dijo, oiga, hay que pagar los sueldos por 800 y no hay con qué. Entonces, ¿cuál fue la transacción en el mes de junio? Pérdida de 800 y sueldos por pagar. Recibió un servicio de 800, la pérdida, y no lo ha pagado, tiene un pasivo. Entonces, aquí en este periodo los estamos pagando. Yo por eso no puedo reconocer dentro de esta pérdida de 2.390 los 800. Esta es la pérdida de este periodo. Por eso es que si yo le sumaba 800 me daba 3.190. Pero es que estaríamos contando dos veces la pérdida. Y entonces cuando yo registré en el periodo anterior estos sueldos por pagar, y la pérdida volvería a incurrir en este periodo, tanto la pérdida del mes de agosto como la pérdida del mes de julio. Y eso no es cierto. Entonces, aquí el punto es, después de significa que es en efectivo. Y si yo tengo sueldos por pagar y que los estoy pagando, debo sacar esa pérdida o sacar del efectivo, que fue lo que acabamos de hacer. Por eso quitamos aquí 800 y dejamos solo para la pérdida de la nómina del mes de agosto 2.000. Y esa sería la transacción. Aquí tenemos también qué fuente, la capacidad de disponer de un activo, y aquí un uso, la capacidad de cancelar una obligación. Listo. Vamos para la siguiente transacción. La siguiente transacción dice compra de contado, y la vamos a revisar también aquí. Compra de contado mercancías por 12.000. Si yo compro de contado, significa que saco y adquiero mercancías por 12.000 como un uso, la capacidad de adquirir un activo, y si las compré de contado, significa que se restó en el efectivo menos 12.000 como una fuente, la capacidad de disponer de un activo. ¿Sí? ¿Qué más dice el ejercicio? El ejercicio dice, paga gastos de fletes y seguros en la compra por 830. Entonces, podría uno decir que si paga es porque saca del efectivo o de la caja menos 830. Fuente, capacidad de disponer de un activo. ¿Y cuál es la doble partida? La doble partida está diciendo paga gastos de seguros en la compra y de fletes. Cualquiera pensaría que como es un gasto, es una pérdida. Y en la vida real es correcto. Cualquier gasto es una pérdida, excepto estos. Todos esos desembolsos de recursos
que yo hago en fletes, ¿qué es el flete? El transporte. En el seguro para que no se roben mi mercancía. En la importación y en los aranceles que yo tengo que hacer para traer una mercancía desde la China hasta mi oficina. Todos esos desembolsos de recursos que yo hago para traer mi mercancía desde el proveedor hasta mi oficina son un mayor valor del activo. Y por eso yo puedo poner aquí mercancías más 830 como un uso, la capacidad de adquirir un activo. Se los pongo en otro ejemplo. Yo vendo carteras, las traigo de la China. Si yo para traerlas de la China tengo que pagar el transporte en el barco para que me lleguen a mi oficina. Si yo tengo que pagar los impuestos de la nacionalización, de los aranceles de esa cartera, es un mayor valor de la mercancía. Si yo tengo que, ya la mercancía llegó a Buenaventura y en Buenaventura yo tengo que comprar un seguro para que de pronto no se la roben desde Buenaventura hasta Bogotá. Un seguro de esa mercancía. Es un mayor valor de la mercancía. Ah, que es que tengo que pagar la tractomula que me trae esas carteras desde Buenaventura hasta Bogotá. Todos esos mayores valores aumentan el costo de mi mercancía y la puedo registrar de ese sentido. Caso contrario, yo ya tengo la mercancía aquí en mi oficina. Yo tuve que pagar el transporte desde China hasta acá, mayor valor de la mercancía. Y un cliente me dice, oiga, Juan Carlos, yo le compro las carteras, pero por favor, pues me las trae usted hasta Chía. Y tengo que contratar una tractomula nuevamente para llevárselas hasta Chía. Ese gasto que tengo que reconocer para pagar la tractomula y llevarle las carteras al cliente, sí es una pérdida, porque eso no es un mayor valor de mi mercancía. El mayor valor de mi mercancía es desde que viene en el proveedor hasta que yo la tengo disponible para vender. Esa sería pues la transacción número 8. Novena. La transacción 9 nos dice que recibe un nuevo socio que aporta de capital 18,000. Así, 5,000 en efectivo, 2,000 en mercancías y una camioneta por el saldo. Entonces, una transacción muy sencilla. Si yo recibo mercancías, significa que si yo recibo un aporte, entonces aporte, si esto lo llamamos capital y lo empezamos a llevar como capital, deberíamos registrarlo en ese mismo nombre y no aportes. Entonces, capital social más 18,000 como una fuente, la capacidad de atraer un inversionista. ¿Cómo nos entregó o cómo se utilizaron esos recursos en la compañía? 5,000 en efectivo. Entonces, efectivo más 5,000, uso, capacidad de adquirir un activo. 2,000 en mercancías. Entonces, mercancías más 2,000, uso, capacidad de adquirir un activo. Y una camioneta por el saldo. Entonces, si fueron 18, 18, 5 y 2, 7. Entonces, si no lo pueden, utilicen la calculadora. Entonces, 18,000 menos, ya me entregó 5,000 en efectivo, ya me entregó 2,000 en mercancía, me quedan 11,000. Entonces, tendríamos un vehículo. Todos recuerden que lo podemos llamar como lo tiene inicialmente. Entonces, vehículos más 11,000.
y deberíamos llevarlo realmente como vehículos, porque no vale la pena que yo tenga, si aquí tengo vehículos, ponga aquí camioneta. Claramente que pues ya vendimos este vehículo, entonces podría, pero si tuviera más vehículos, el nombre general sería vehículos. ¿Sí? Décimo y última transacción. Hace, para que también lo vean, hace los siguientes pagos en efectivo. El recibo por seguridad social que vale 600. Entonces, nuevamente aquí está parte del ejercicio y del éxito. Efectivo menos 600. Fuente, capacidad de disponer de un activo. Cualquiera podría decir, el seguro, la seguridad social, una pérdida para la empresa. Yo les dije, no. Recuerden ustedes que una parte de la seguridad social la paga la empresa y la otra el empleado. Y yo me acuerdo que en el registro de las transacciones, al empleado le descontamos 200 de seguridad social. Entonces yo les dije, recuerden que la seguridad social, una parte la paga la empresa y la otra el empleado. Que al empleado se la descuentan y al empleado le descontamos 200 y estamos pagando el recibo de seguridad social por 600. Quiere decir que lo que le corresponde a la empresa son 400 y esa es la pérdida para la empresa. La empresa no tiene una pérdida de 600. La empresa tiene una pérdida de 400 porque 200 son la pérdida del empleado porque se lo sacó de su sueldo. Entonces yo reconocería una pérdida de 400 como un uso, la capacidad de perder. Y como estoy yendo a pagar el recibo de seguridad social, pues tengo que disminuir esa seguridad social por pagar en los 200, que era lo que le había descontado al empleado. Quiere decir que al final del mes de agosto yo no debo seguridad social porque de la plata que le desconté al empleado, porque más 200 menos 200 me da 0. Entonces, uso capacidad de cancelar una obligación. Nos dice también el ejercicio que se pagan recibos del servicios del mes por 235. Entonces, yo no debo servicios por pagar, nos dice que son recibos que se debían. Recuerden, si me dice que se debe es porque los tengo en el pasivo y los debería tener en mis saldos, pero aquí no tengo, entonces, si pago son los servicios del mes, efectivo, menos 235 como una fuente, la capacidad de disponer de un activo, y tengo una pérdida de 235 como un uso, la capacidad de perder. Siempre, siempre que ustedes hagan transacciones, verifiquen que están cuadrados. Menos 235, pérdida 235, menos y menos, estoy cuadrado. Siguiente transacción. ¿Qué nos dice? Nos dice gastos de papelería y útiles. Otra pérdida por 180. Entonces, efectivo menos 180, fuente, capacidad de disponer de un activo y pérdida de 180 como un uso, la capacidad de perder. Gastos de papelería y útiles de escritorio. Eso es una pérdida. Dice después de la retención en la fuente. Retención en la fuente por 190. Entonces, miremoslo aquí. Recuerden, yo le había descontado la retención al empleado. Entonces, pago del efectivo $190 como una fuente, la capacidad de disponer de un activo,
Y mi doble partida es una retención en la fuente por pagar de menos 190. Como un uso, la capacidad cancela una obligación. Recuerden, esto no es una pérdida. Esto no es una pérdida para la empresa porque se le descontó al empleado y estos son los anticipos que hace el empleado a sus impuestos. Lo que pasa es que la empresa se los descontó de su sueldo y va a irlos a pagar a nombre de él. Pero esto es una pérdida para el empleado, no una pérdida para la empresa. Y aquí, a diferencia de la seguridad social, pues los anticipos de la renta, de los impuestos del empleado son únicamente del empleado. O sea, la empresa no paga algo por los impuestos del empleado. En cambio, en la seguridad social, una parte sí la paga el empleado y otra la parte la paga la empresa. Por eso aquí sí hay una pérdida. Aquí siempre va a ser, siempre va a ser lo que se le descontó en retención en la fuente. Siguiente transacción. Arrendamientos del mes. Si yo pago arriendos del mes, pues saco del efectivo menos 300 como una fuente, la capacidad de disponer de un activo y tengo una pérdida de 300. Como un uso, la capacidad de perder. Alguien podría decir, ay, pero pues esos son los arriendos porque se deben. No. ¿Tenemos aquí un saldo que debíamos arriendos del periodo anterior? No. Nos decía el ejercicio que estamos pagando el arriendo que se debía. No, nos está diciendo es, toca pagar al final del mes de agosto y el final del mes de agosto se está pagando el arriendo. Otra cosa diferente es que hubiese dicho el ejercicio, hay que pagar al final del mes de agosto y no se paga. Entonces tendría una pérdida y un arriendo por pagar. Pero en este caso nos está diciendo, se pagan los arriendos del periodo, del mes, o los servicios del mes. Otra cosa es que hubiera dicho, se pagan los arriendos del mes anterior o del mes que se debía, pero entonces debía estar en mis saldos iniciales. Y por último, nos dice que se hace el pago de los impuestos por pagar. Entonces, por 900. Entonces, si yo tengo impuestos por pagar, debo tenerlo en mis saldos y mírenlos. Entonces, estamos pagando la mitad de esos impuestos. Entonces, del efectivo salen 900. Como una fuente, la capacidad de disponer de un activo y se disminuyen los impuestos por pagar en menos 900 como un uso, la capacidad de cancelar una obligación. Y hasta ahí sería la transacción. Entonces, miremos. Estas fueron las transacciones que hicimos durante el mes de agosto. Y después el ejercicio dice, se requiere presentar la ecuación fundamental con los saldos de todas las cuentas. En la situación inicial, eso fue lo que hicimos al comienzo. Después de haber registrado la transacción número 1, ¿qué serían los saldos después de haber registrado la transacción número 1? Entonces, si yo hago la transacción número 1, entonces diría, ¿cuál es el saldo de cuentas por cobrar? Entonces, en la transacción número 1, que fue esta, ¿sí? La cuenta por cobrar no se afectó, entonces sigue teniendo los mismos 38.000. El efectivo sí se afectó. Miren, teníamos 18.000, le quitamos 5.000, le quitamos 40, le quitamos 1.920 y ese sería el saldo de efectivo. Se afectó también la cuenta equipos de sistemas no se afectó, deudores varios tampoco, los intereses pagados por anticipado. ¿Se afectaron? No. Entonces, tampoco se
Ah, mírenlo. Nos habíamos pasado una operación. En la transacción número 1, vamos allá, para que revisemos. Dice, hace un abono a la obligación bancaria de 5.000. Voy a mirarlo aquí para que podamos revisarlo. Hace un abono a la obligación bancaria de 5.000 efectivo y la obligación bancaria se disminuye en 5.000. Paga 40 intereses vencidos, efectivo 40, tengo la pérdida de 40. E intereses de 3 meses por anticipado por el saldo. Entonces, ¿cuál era el saldo? 37 menos 5, 2.000. Miremos aquí. 37 menos 5, 32 por el 24%, dividido 390. Y decía también, además causa los intereses que figuran como pagados por anticipado. Entonces, causar los intereses que figuran pagados por anticipado. ¿Cuáles son los intereses que figuran pagados por anticipado? Miremoslo. Causar, ¿qué está diciendo? Y eso nos faltó en esa primera transacción. Que estos intereses reconozca que ya se disminuyó ese derecho. Entonces nos faltó disminuir estos intereses pagados por anticipado en menos 2.000 y ahí sí tener una pérdida. Eso es reconocer la causación. Está diciendo, mire, pagamos intereses de 3 meses. Voy a insertar aquí. Pagamos intereses de 3 meses, pero también estos intereses que teníamos pagados, en este momento que es agosto, se están disminuyendo y se están volviendo una pérdida. Por eso es que volvimos a pagar intereses. Entonces, eso fue lo que nos faltó en esa transacción. Y entonces, como les venía diciendo, pues entonces, después de la transacción hay que sacar los saldos de cada una de las cuentas para determinar en cuánto me quedó el efectivo, en cuánto me quedan los intereses. Entonces, por ejemplo, los intereses en cuánto me quedaron. Intereses, 2.000 menos 2.000, 0. Más 1.900, los intereses me quedaron en la primera transacción en 1.920. El vehículo lo seguimos teniendo, las mercancías las seguimos teniendo, etcétera. Los muebles también. En la segunda, entonces volveríamos. ¿En cuánto quedan las cuentas en la segunda transacción? Entonces yo diría, en la segunda transacción, el efectivo se disminuye, tenía 18, con la primera se disminuyó en 5, en 40, en 1920, con la segunda se disminuye, se aumenta en 7, entonces tendría el saldo. Y así sucesivamente. Ese sería, pues, el ejercicio de almacén Pandora en ecuación fundamental. Conclusiones importantes. 1, después de, en los sueldos, recuerden qué es lo que salió en efectivo. Recuerden que todos los gastos para traer las mercancías hasta mi oficina son un mayor valor de esas mercancías. Y que una cosa es distinta a partir de este mes y reconoce la pérdida o del siguiente en el caso, digamos, de los pagos por anticipado. Creo que esos serían como los tips importantes de este ejercicio. Muchas gracias.